El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes del doctor Edgar Ulises Alejandro. El día de hoy vamos a hablar acerca de amiloidosis sistémica. Para que, si en dado caso de en el Dive tiene alguna pregunta, algún caso en el cual ya vaya relacionado en específico a este padecimiento, nos lo hagan saber para poder contestar con el apoyo del doctor. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Ángel, bastante bien. ¿Qué tal? Qué bueno, Doc, le agradezco mucho por habernos prestado parte de su tiempo y hablar acerca de este padecimiento que es la amiloidosis sistémica. Si no mal recuerdo, esta forma parte de los primeros grupos de live de las enfermedades que hablamos el live anterior. Ujú. Me gustaría que nos pusiera un poquito en contexto para las personas que apenas están integrando un poquito acerca del grupo en general de las enfermedades y específicamente la amiloidosis sistémica, qué padecimiento y principalmente a qué parte del cuerpo viene afectando. Sí, es parte de las gamapatías monoclonales, que pues ahí está el video de la semana pasada. Quien tenga un poquito de duda o algo lo puede pasar a revisar. Que básicamente es alteración de las células plasmáticas, que es parte del sistema inmunológico que se encarga de defender nuestro cuerpo. Se alteran estas células plasmáticas, empiezan a producir anticuerpos que normalmente producen anticuerpos, que son las defensas contra bacterias, virus y todo tipo de infecciones, pero se producen de una forma anómala y da estas enfermedades. Una de estas, de las principales, es la amiloidosis sistémica, en la que se empiezan a producir anormalmente células plasmáticas y que van provocando que se hagan depósitos de estos anticuerpos en los tejidos y los empieza a dañar porque son depósitos no funcionales. Ok, sí, Básicamente es eso. como que agarran el... O sea, es una zona para desechar los anticuerpos no funcionales, lo puedo Algo así, analizar así. se empiezan a acumular. Ok, Bueno, creo que es bien importante hacer la caracterización de lo que es la amiloidosis, porque la amiloidosis en sí, el término es depósito de tejido que no debería de ujú, estar en los órganos. Hay varios tipos de amiloidosis, pero la más común por lejos es la amiloidosis de cadenas ligeras, que es la que vamos a hablar el día de hoy y que es la que compete al hematólogo. En esta amiloidosis pasa todo esto que te acabo de platicar. Se producen muchas partes de anticuerpos que no deberían producirse de forma anómala, bastantes. Se empiezan a acumular y pues no hay forma de deshacerse de ellas y se empiezan a depositar en los tejidos. Se depositan en estos tejidos y eso provoca las anomalías. Principalmente son 6 tejidos los más afectados, yendo por orden de frecuencia. El más común por mucho es riñón, corazón e hígado. Son estos tres principales, pero también se afecta el sistema nervioso, se afecta el intestino y se afecta la piel. Vamos a ir, me gustaría como ir desmenuzando poco a poco este padecimiento porque Creo siento que que sí. son, digo, antes de adelantarnos directamente a los síntomas físicos o clínicos que pudiera presentar un paciente, siento que también es bien importante entender cómo se comporta la enfermedad de forma interna, ¿no? Ahorita nos acaba de explicar que literalmente es donde depositan ciertos tejidos, ¿no? En Ujú. ese tipo, los residuos. Em, pues yo creo que la pregunta más común es qué es lo que, cómo lo origina, por qué se da este tipo de desorden dentro de nuestro cuerpo. Sí, bien importante, esta enfermedad, como proviene de la alteración de células plasmáticas, no es algo heredable. Entonces no es algo de que yo tengo este padecimiento y es más riesgo que yo lo padezca y por Ujú, eso me ocurrió. No, son alteraciones genéticas que ocurren de nuevo. De pronto ocurre este cambio mutacional en los genes que da la indicación de que los linfocitos empiecen a producirse plasmocitos, entonces que se produzcan muchas células plasmáticas. Es como un cáncer, a final de cuentas, en ujú. el que un tejido empieza a crecer de forma disregulada, crece demasiado, no funciona bien, da problemas en el lugar donde está creciendo. Básicamente es lo mismo, pero como aquí estamos hablando de la sangre, pues anda circulando por el cuerpo todo este Claro, tejido anormal y por eso va y se deposita los tejidos y hace que disfuncione. ok. Una vez que procedamos a identificar los seis tipos de tejido que mencionó, si no me equivoco, Ujú. em,
qué pasa con el cuerpo de forma interna, ¿no? Cómo se empieza a visualizar una vez que ya se empiezan a depositar este tipo de Ujú. células que empieza a producirse dentro de nuestros tejidos, ¿no? Pues obviamente son cosas que no deberían ir Que ahí. no deberían estar ocurriendo. Entonces, lo más común, malestar general, puede dar también anemia, pero lo más característico es la alteración en los tejidos donde están depositándose. Como te digo, lo más común es el riñón Ujú, y el corazón, principalmente. En el riñón va a provocar disfunción, va a dar insuficiencia renal, se van a acumular sustancias tóxicas en el cuerpo, entonces va a dar malestar general, cansancio, puede provocar anemia secundaria por alteración de la función del riñón. El segundo tejido ahí importante es el corazón, da característicamente una cardiopatía restrictiva que a final de cuentas nos lleva a que no funcione bien el corazón y va a dar falla cardíaca. Va a haber falta de aire, cansancio muy rápido, una persona va a caminar 2, 3 pasos y se va a sentir la fatiga. Entonces, cada sintomatología va a depender de cada órgano. Bien común también la afectación de la piel, como te digo que es uno de los órganos implicados, da lesiones cutáneas, puede dar algo que se llama síndrome del túnel carpiano. ujú. Se deposita este tejido y bloquea el nervio y da disminución en la sensibilidad de la mano, del antebrazo, principalmente del dedo medio. Entonces, todas estas características se van agregando. Entonces, la persona va a tener una muy amplia manifestación de síntomas dependiendo de qué órgano esté más o menos afectado. Entonces, si vamos, esta persona se siente muy mal, va y se hace un examen de laboratorio, pues van a salir varias alteraciones seguramente. Que puede decir que es una afectación multifactorial, ¿no? Porque como usted menciona, no solamente afecta, o sea, este tipo de neoplasia sanguínea, si lo puedo Sí, clasificar es de sanguíneo. esta manera, pues afecta tanto a los sistemas nerviosos, al sistema sanguíneo, y no me quiero imaginar si también llegase a afectar al sistema linfático. Ujú. Eh, Dentro de la amiloidosis existen clasificaciones, así como lo hemos visto con los linfomas, que está el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no-Hodgkin, que atacan de diferente manera el cuerpo. En este tipo de amiloidosis existen Sí, pues clasificaciones igual. se puede clasificar en general de lo que te platicaba ahorita, Ok. que por ejemplo hay una amiloidosis que sí es hereditaria, que no Ujú, compete al hematólogo, es más rumbo hacia el cardiólogo, ok. se produce de más una proteína llamada transtirretina, por ejemplo. Hay otra que es asociada a pacientes con enfermedad renal, entonces se puede clasificar de forma global. Una vez, digo, la más frecuente es la que compete al hematólogo, que es de Ajá, cadenas ligeras, que es la que claro. hemos estado platicando. Esta en sí, clasificarla no, pero siempre que tenemos esta amiloidosis, tenemos que estar seguros de que el paciente no tenga también mieloma múltiple, porque van de la mano. Muchas veces una persona que tiene mieloma múltiple desarrolla después una amiloidosis de cadenas ligeras, o cuando detectamos un paciente que tiene amiloidosis, tenemos que estar bien seguros de que no tenga también un mieloma múltiple y el tratamiento es muy parecido. Sucede mucho como el caso de la anemia Y la y la leucemia. leucemia también, ¿no? Que se Ujú. puede dar los casos de igual Sí, manera. que puede estar uno sin el otro o puede estar uno ocurriendo junto al otro. ¿Por qué suceden Sí, estos casos? Digo, regresando al ejemplo de la amiloidosis y el mieloma, digo, considerando que los dos son neoplasias sanguíneas, sí, sí, sí. Es que son ¿por qué se da? neoplasias de células plasmáticas a Ok, final de cuentas. Entonces viene de este grupo lo que platicamos la ocasión previa, el ujú, MGUS, la gamapatía de significado incierto. Todo es el mismo origen, entonces una se puede convertir a la otra, sí. Incluyendo también la macroglobulinemia de Waldenström. ujú. Pero las más comunes que están muy relacionadas son amiloidosis y mieloma múltiple. Aquí, por ejemplo, ya brincándonos, digo, sin adentrarnos tanto a cuestiones moleculares y de células, que siento yo que después estaría muy bien hacer como un tipo, digo, para los que estudian medicina y también para los que les interesa el tema Sí, más a explicarlo un fondo, poquito más la fisiología. algún tipo de clase virtual. Vamos Sí, a se ver, vamos podría. a saber suscripciones, eso. A ver si les interesa. Para que después estén atentos. Sacar un curso estaría bien, de Eh, esto. Pero bueno, hablando ya en público general, ¿no? Y para las personas como, pues como su servidor que no entiende de términos médicos así tan profundamente como ustedes, los especialistas, pues más sin embargo, sí entender qué síntomas podemos presentar en el cuerpo, ¿no? Ujú. Justamente mencionaba que una fatiga excesiva puede ser la principal cadena o inclusive temas en la En la piel, piel, ¿no? lesiones Justamente. cutáneas. O afectaciones en el hígado o en el corazón. Eh,
¿Cómo ustedes, abordarnos directamente en este tipo de síntomas, cómo es que ustedes abordan la etapa del diagnóstico, ¿no? Cuando el paciente llega, o el paciente es referido, o el paciente llega directamente con ustedes, ¿qué es lo primero que empiezan a analizar? Específicamente en la amiloidosis es de un diagnóstico un poquito difícil. ¿Por qué? Porque da manifestaciones muy inespecíficas. Puede llegar con el cardiólogo, empezar a ver, darle un abordaje de cardiología y ya después de un tiempo dice, híjole, esta es una cardiopatía restrictiva, está extraño. Entonces ya empieza a ser como que un abordaje más íntegro. Puede llegar con el paciente con enfermedad renal, también no es infrecuente pacientes que tienen mieloma múltiple, por ejemplo, Ajá. que tienen una lesión renal que a lo mejor lo vio nefrología y se le pasó por el motivo que sea que pudiese tener un mieloma o incluso una amiloidosis y pues está 1 año, 2 años con tratamiento específicamente para cuidar el riñón, pero no estamos tratando el problema. Una vez que ya se integran varios síntomas muy particulares y tenemos la sospecha de que puede ser una amiloidosis, hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer estudios moleculares a nivel sanguíneo, que es la electroforesis de proteínas y la inmunofijación en sangre y en orina, y hay que tomar biopsia de los tejidos afectados. Casi siempre se toma una pequeña biopsia de la grasa del cuerpo y una biopsia del tejido que está más afectado, puede ser el riñón, el corazón. Así es como vamos orientando el diagnóstico estrictamente. Ok, me imagino que una vez recibiendo el estudio de patología ya es como ustedes abordan directamente la etapa del tratamiento. De Ujú. forma quizá más resumida, ¿cómo digo? Porque sabemos que cada tratamiento viene viene dependiendo mucho de las características que presenta el paciente, ¿no? Y pues Sí, también claro que sí. de las afectaciones que tenga. Ujú. Pero para tratar la enfermedad tal cual, ¿hay un medicamento específico y alguna vía de suministro que se le tenga que dar al Sí, paciente? es tratamiento intravenoso. Actualmente el tratamiento más efectivo es un tratamiento muy parecido al de mieloma múltiple, Ok. con inmunomoduladores, con tratamientos más específicos con inmunoterapia. Ahorita el medicamento llamado daratumumab está logrando resultados muy beneficiosos en pacientes con amiloidosis que antes tenían un pronóstico muy difícil porque no es lo mismo que te esté dando solamente el mieloma múltiplo, que pues claro que es una enfermedad grave, Sí. a que te esté dando una amiloidosis que te está afectando varios tejidos al mismo tiempo. Entonces el pronóstico empeora en pacientes con amiloidosis. Pero afortunadamente hay por allá varios tratamientos que están dando muy buenos resultados y eso está cambiando. Ahora bien, una vez que se suministra el medicamento, ¿cuál es la función? Digo, obviamente sabemos que va enfocado a tratar la enfermedad, ¿no? Pero si pudiera platicarnos, una vez que el medicamento se adentra dentro de nuestro cuerpo, la función es que eh, quizá recodificar las células para que dejen de hacer afectaciones en los tejidos o simplemente reforzar el sistema inmunológico. Sí, más que todo es una regulación a la baja de las células anómalas. Por ejemplo, el daratumumab es específicamente una molécula contra CD38. Digo, no tiene la gente por qué saber específicamente eso, pero es un marcador que está presente en prácticamente todas las células plasmáticas anómalas. Entonces, las vamos a disminuir y es una terapia muy dirigida porque literalmente está haciendo una reducción gradual de las células que están deficientes. Entonces, empieza a disminuir el depósito de estos tejidos anómalos en el cuerpo y empieza a mejorar el paciente. Ok. Normalmente los esquemas que se establecen para, digo, enfocado específicamente a tratar la amiloidosis, ¿no? Digo, ya dejando de lado quizás síntomas como afectaciones en los riñones, afectaciones cardíacas, que eventualmente se sabe que también se da algún tratamiento para poder pues tratar ese tipo de afectaciones, me imagino, ¿no? Ujú, sí. Pero relacionado a la amiloidosis 100%, ¿cómo es que establecen los ciclos o los periodos de aplicación de esos tratamientos? ¿Es un tratamiento que lo voy a tomar una vez en la vida o es un No, es un tratamiento, cómo lo van a tratamiento dar? continuo. Lo damos por ciclos. Normalmente los ciclos varían dependiendo del paciente, de su condición física y de qué tan avanzada esté la enfermedad, qué tanto depósito hay en los tejidos, qué tan afectado esté en sus órganos, porque pues no es lo mismo tratar a un paciente que ya tiene mucha afectación cardíaca, Claro, que hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, que un paciente que va empezando. Entonces, en base a eso, más o menos determinamos la cantidad, el tipo de medicamentos que podemos usar y el tiempo que los vamos a utilizar. Varía, puede ser 4, 6 o incluso ciclos de completos de 1 año de tratamiento. Depende mucho del paciente. Lo importante es que si es un tratamiento finito,
terminamos, a veces da algún mantenimiento con algún medicamento y se empieza a vigilar al paciente. Pero sí, son ciclos variables que puede ir desde 3, 4 meses hasta un año completo. Seguramente habrá un mantenimiento muy tranquilo después y ya después solamente sería la vigilancia si nos va bien. Ok, ahora yo creo que también es un punto que la gente en muchas ocasiones le gustaría saber, porque somos humanos, ¿no? Y a veces preguntamos y cuando ya quizá estamos en el caso, pues intentamos empaparnos de la mayor información posible, ¿no? Ujú. Pues ahorita ya abordamos etapa de diagnóstico, etapa de tratamiento, de forma resumida, evidentemente, ¿no? Y Sí. pues también se habló de la enfermedad. Eh, un punto bien importante que creo que muchas personas nos gustaría conocer es cómo es la calidad de vida, porque hay gente que a lo mejor digo, como no estamos tanto en contexto de los Ujú. padecimientos, escuchamos o inclusive escuchamos cáncer o enfermedad de la sangre o algo así, y pues uno se imagina lo peor, ¿no? Y Sí, pues también a la normalmente. hora de aplicar tratamientos, también uno espera lo peor. ¿Cómo Ujú. visualizan ustedes la calidad de vida una vez de un paciente que se está ya tratando por este padecimiento? Específicamente en esta enfermedad, el problema con este paciente es que es un paciente que ya tenía una muy mala calidad de vida por la Ujú. afectación orgánica que tenía. Entonces, lo común es que el paciente llega muy mal. Obviamente sí va a haber una mejoría con el tratamiento. Es prácticamente más del 95% de los pacientes, por no atreverme a decir 100%, va a tener una mejoría de su calidad de vida. ¿A qué grado? Eso ya es muy variable, depende mucho de la condición de la enfermedad, de cómo responde el paciente. Entonces, según eso, vamos a ver qué tanto mejora la calidad de vida, pero sí hay una mejoría. Ahora bien, el procedimiento imagino que es un proceso de mejoría de forma gradual, ¿no? Como todo. Ujú. Em, ¿Qué es lo que puede hacer al paciente? Digo, lejos de recibir un tratamiento y evidentemente el seguimiento con el médico, ¿qué recomendaciones le dan al paciente, no sé, en forma de nutrición, en forma quizá de tomar algún suplemento? ¿Cuáles son las indicaciones para poder apoyar también al tratamiento, ¿no? A que haga su función. Sí, y eso va incluido en factores de riesgo. La verdad, para esta enfermedad no hay factores de riesgo identificables, solamente ese caso ser hombre, porque es más común en hombres, más del 60%, Ok, y pues la edad, porque es paciente de personas arriba de 60 años. Y son las recomendaciones que daríamos a cualquier paciente, una alimentación sana. Depende también la actividad física, porque te digo, es un paciente que llega inicialmente con una mala calidad de vida, pero dentro de lo que se pueda mejorar de la actividad física nos va a ayudar bastante y tener una buena dieta, porque una dieta saludable siempre ayuda a una regulación inmune adecuada, entonces eso siempre va a ser un factor importante. excelente. Yo espero que hayan tomado nota de todos los puntos que hablamos el día de hoy acerca de amiloidosis sistémica y sobre todo pues también estar en contexto de cómo es el procedimiento una vez que se diagnostica a un paciente con pues con esta enfermedad. Doc, antes de finalizar, ¿algún mensaje que le gustaría darle a la gente? ¿Algún tipo de recordatorio o algo que le gustaría comentarnos? No, nada en particular, solamente recordar que pues este tipo de espacios es para hacer conciencia de nuestra salud, saber que siempre podamos hacer un chequeo general aunque nos sintamos bien, no está de más de vez en cuando hacer una biometría hemática, un perfil bioquímico para ver que esté todo en orden y si hay algo por ahí, tomar medidas muy a tiempo. Perfecto. Muchas gracias por habernos Gracias a prestado ti, por su Ángel. tiempo. Muchas gracias, producción. Les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, reumatológicas, neurológicas y sobre todo hematológicas, entre muchas especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito día. Hasta luego.